This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a The Business of Wealth. Hoy estoy con Martín Litvak, que es fundador de Untitled Strategic Legal Consulting y se desempeña como CEO de la firma. También es CEO de Smart Structuring, una plataforma que permite almacenar y administrar trust utilizando tecnología blockchain. A lo largo de su carrera, Martín se concentró mayormente en el asesoramiento a familias de alto poder adquisitivo en cuestiones de planificación patrimonial internacional, así como en el establecimiento de fondos de inversión offshore para gestores de fondos basados en América Latina. También ha estado muy activo en fusiones y adquisiciones multijurisdiccionales, transacciones financieras de diferente índole, amnistías fiscales y en temas de Wealth Tech. Es un reconocido abogado latinoamericano. Para esta entrevista tuve el placer de juntarme en persona con Martín y nos divertimos mucho. Espero que la disfruten. Bueno, Martín, bienvenido a Business of Wealth. Un placer estar con vos. Y como te conozco tanto y sé que sos tan entrevistado, en realidad voy a empezar la pregunta con ¿qué pregunta te gustaría que te hayan hecho y nunca te hicieron? Esa es buena pregunta, esa. Esa no me la hicieron. No, la verdad que me han hecho, digamos, preguntas de lo más variadas. No puedo pensar alguna que no me hayan hecho, pero como dijiste vos recién. En general, la verdad que yo tengo siempre el approach a las entrevistas muy abierto y sin poner ninguna restricción. Le digo siempre, pregunten lo que quieran. De hecho, cuando me preguntan si hay algún tema que no quiero hablar, siempre digo que no, que me pregunten de lo que tengan ganas. Y eso genera, digamos, si querés, una charla mucho más informal en general, inclusive con gente que es mucho más formal en las entrevistas que hace. Y yo siempre fui muy abierto a preguntar cualquier cosa, con lo cual en general me han preguntado cualquier cosa. O sea, obviamente no de mi vida personal, porque no es el foco y nunca es importante. Me han preguntado digamos, de mis orígenes de mi carrera, por qué me fui orientando hacia lo que estoy haciendo ahora. Esa pregunta por ahí es una pregunta interesante que al principio no me hacían y yo fui construyendo una carrera bastante atípica en decisiones muy personales mías sin seguir a nadie, y ese es un tema que me gusta tocar y por ahí al principio no me lo preguntaban. El tema de mi relación con o ese equilibrio que trato de buscar entre la exposición mía personal y la protección de la privacidad de mis clientes son los temas que son interesantes. Pero en general me han hecho buenas preguntas, ¿verdad? Que yo disfruto las entrevistas, no lo vivo con estrés ni mucho menos, pero siempre divertido y en general me quedo con una buena sensación cada vez que tengo una entrevista. Entonces, bueno, esa era mi primera pregunta. ¿Por qué llegaste acá? Pero siempre la pregunta a todos en forma personal y profesional. Mira, yo siempre me pareció más interesante armar mi propio camino que seguir los pasos de otros, digamos, después de siempre. Y siempre traté de vivir mi profesión de una manera muy consistente con la forma de ser que yo tengo. Entonces eso hace que a mí me divierta trabajar, que no tenga problemas si tengo que trabajar 20 horas un día, que no tenga problemas si tengo que trabajar un fin de semana o si tengo que trabajar de vacaciones. Me parece divertido. Y por otro lado también me doy mucho tiempo personal, me tomo mucho tiempo de trabajo para las cosas personales. O sea, vos lo conocés porque me conocés. Yo si tengo que irme a las 2 de la tarde a estar con mis hijos estoy, si tengo que suspender un viaje o una conferencia con una persona lo hago, y siempre fui muy claro en eso. Entonces, yo me fui buscando un tipo de carrera que me permitió desde muy temprana edad, porque aún somos jóvenes, tener mucha independencia. Okay. Entonces siempre Ojo, y es algo que yo desde cuando estudiaba siempre me traté de ver que es cómo iba a querer trabajar, digamos. Y por eso mismo estudiando Derecho, yo tuve muy claro que trabajar en estudio, haciendo litigios, ir a tribunales a la mañana, no era lo mío, lo supe desde el primer momento. Lo hice muy poco tiempo para confirmar que efectivamente era como yo pensaba. Y siempre fui moldeando mi profesión de manera que me lleve al lugar donde yo soy feliz y estoy cómodo. Para definir vos tu estilo de vida. Sí, 100%. Sí, si hay algo que he visto en vos es eso. Es espectacular. Pero vos decidiste hacer abogacía corporativa. ¿Y esa decisión está influenciada por la elección de estilo de vida o también por otra cosa? No, yo creo que uno elige la carrera por muy temprano y a veces es muy difícil, digamos. La verdad es que cuando yo
planteé que estudiar, tenía otras opciones antes que Derecho. En ese momento... ¿Cuáles? Mira, las más zurditas. No, a ver, por un lado me tentaba administración, o sea, administración de empresas es algo que me tentaba. Por otro lado, tenía una idea de estudiar sociología o ciencias políticas. Cuando me decidí por ciencias políticas, o sea, yo quería estudiar ciencias políticas, era mi vocación, donde yo me sentía cómodo. Y un día mi padre me sienta en el living de casa, y en el living está, digamos, todo, digamos, en el living se hablan cosas importantes, y la verdad que me hizo una pregunta que yo no sé si él se acuerda, de hecho hace mucho que te van a preguntarle si se acuerda de esa charla, porque a veces a uno le deja mucho más impacto que el otro, ¿no? Pero lo que planteaba es, mira, está perfecto que hay ciencias políticas, o sea, mi casa es una casa de muchísimas libertades, creo que lo que mejor me enseñaron en mi casa fue pensar libremente y actuar libremente, pero lo que me dice mi hijo es, a ver, de vuelta, la libertad incluye pensar las consecuencias de los actos, digamos, es decir, libertad incluye responsabilidad, entonces lo que me decía mi viejo es, ok, perfecto, vas a estudiar ciencias políticas, ¿de qué vas a vivir? Estamos hablando de Argentina 1993, o sea, ¿cuál es la salida laboral de ciencias políticas? Vas a tener 3, 4 laburitos en un medio de comunicación, ¿verdad? No vas a tener el nivel de vida que tenías en ese momento, que tampoco era una cosa despamparante, pero un nivel de vida cómodo. Sobrevivir, digamos. Entonces iba a tener un nivel de vida que no era el que yo tenía en ese momento. Y la verdad que en ese momento hice un clic y dije, bueno, la verdad que yo puedo hacer ciencias políticas o estudiar ciencias políticas leyendo libros o yendo a un terciario, lo puedo hacer, me gusta, tengo un montón de libros de política y de religión en mi casa, la mayoría de libros de mi casa son política y religión. Y voy a estudiar otra cosa, ¿qué puedo estudiar? Y bueno, ¿qué hacen? Vamos a ver los políticos argentinos, ¿qué son? Abogados. Y metí la abogacía. Y fue un poco por descarte, si querés. Cuando entré a abogacía, lo primero que te seduce como abogado es la abogacía penal, que es lo más lindo que hay, o sea, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que es lo más lindo que hay en teoría y lo más feo que hay en la práctica. O sea, son los dos extremos. Y después yo en realidad no es que fui optando por la abogacía comercial o empresarial, sí por la parte privada, digamos. O sea, no la parte pública, no el derecho administrativo, no el derecho penal. Me fui metiendo en la parte, digamos, de las personas privadas. Y ahí me empezó a llamar la atención, sobre todo en estudios grandes. Yo trabajaba en Buenos Aires, que ponía mucho foco en las empresas justamente y no en los dueños, no en las familias que estaban atrás de las empresas. Hoy es mucho más común darle bola a la familia, en ese momento a mí me llamó la atención. Y le empecé a dar bola a ese tipo de laburo. O sea, laburo sí, corporativo, pero desde el lado de la familia, desde el punto de vista de la familia. Es la familia la que se desprende de una empresa, la familia que después va a armar otra estructura, va a comprar otra empresa, y no tanto desde la empresa que se está yendo o la empresa. Yo no me dedicaba a temas laborales ni nada interno de la empresa, sino que más bien lo miraba desde la óptica de la familia. Y ese fue mi primer contacto con lo que es asesoramiento de clientes privados, digamos. Ahora vamos a ir a todo eso de planificación patrimonial, que es donde te conectamos más con lo que es wealth management. Pero me llamó la atención que dijiste, ¿por qué libros de política y religión? Porque es lo que más me gustaba, digamos, leer y profundizar, digamos. O sea, siempre me pareció interesante, pero bueno, son aspectos tan vinculados, la política y la religión, pero nada, son dos temas que a mí me interesa mucho leer y me interesa mucho aprender, y en los dos casos te diría desde la óptica histórica. En realidad te diría que lo que me gusta más es la parte histórica, y el desarrollo histórico tiene mucho que ver con política y con religión, digamos. Porque, digamos, de religión yo, digamos, nunca te escuché ningún tipo de conexión, sabes mucho. ¿Cómo influencia tu trabajo? Hay que conocer al enemigo. Ah, ok. No, a ver, yo soy ateo, profundamente ateo, digamos, no creo absolutamente en nada, pero eso no quita que entienda la fuerza que tiene la religión en el mundo, digamos. Entonces, todo lo que es el inicio del catolicismo, el desarrollo del judaísmo, un montón de guerras basadas en eso, he estudiado el Islam también, he estudiado religiones más orientales, que por lo tanto son muchas copias, hay un montón de toda la liturgia católica está muy basada en liturgia, digamos, más oriental, inclusive la figura de Jesús. Leí mucho también de irónico sobre religión, que ahí me siento mucho más identificado, pero yo creo que digamos, es un conocimiento que no podés ignorar. Me parece que en cultura general, así como uno tiene que saber geografía, historia y demás, creo que política y religión son los temas fundamentales que todos tenemos que saber.
alimenta de alguna manera tu forma de trabajar o de enfocar tu trabajo? No, no creo. O sea, creo que hay mucha gente que comparte este tipo de intereses y el poder entenderlo, digamos, si vos no estudiás por ahí religión o historia de las religiones y te terminás vinculando con gente de tu propia religión o de tu propio entorno. En cambio, si vos tenés una cabeza más amplia y podés ver otras cosas, por ahí podés hablar o podés relacionarte, podés entender mejor otro tipo de creencias. O sea, para mí siempre fue un tema muy importante, si querés, de rapport o de conexión con los clientes, el poder entenderlos, digamos. Eso creo que los abogados en general no son buenos en eso. Yo cuando decidí hacer un máster en finanzas, por ejemplo, en Argentina, no fue para aprender finanzas, sino fue para aprender el lenguaje que muchos de mis clientes hablaban. No puedo asesorar a una familia en la venta de una empresa familiar si no sé lo que es un valor presente neto, si no sé leer un balance, no porque lo vaya a leer yo, hay contadores que lo saben, tampoco voy a valorar una compañía yo, pero tengo que entender lo que se está hablando, digamos. Entonces creo que hay que ampliar los horizontes. A mí siempre me gustó más hacer másters y estudiar temas que no tengan que ver con el derecho, que seguir metiéndome en la abogacía. Para mí no tiene mucho sentido el ir a Estados Unidos, hacer un LLM, a estudiar 8 materias que no sirven para nada, para decir que tenés un máster en leyes, no suman la profesión. Entiendo que suman el modelo de carrera del abogado latinoamericano, el estudio grande, que se va 2 años a Washington, hace un posgrado, vuelve y sube 3 escalafones. Es una carrera corporativa. Pero a mí no me suma. Yo siempre lo que prioricé fue el conocimiento y no los títulos. O sea, yo tengo, digamos, mi título de abogado revalidado en Inglaterra o en las Islas Británicas, digamos, entre comillas, es menor que si yo hubiera tenido un máster como título, pero a mí me importa el concepto. O sea, cuando me interesa algo lo estudio. También estudié publicidad en un momento de mi vida porque me interesa y me gusta. Y el título no me importa. De hecho, no sé si me lo dieron alguna vez. Nunca lo fui a buscar, no lo pedí. No sé si lo tengo. Pero estudié. Y hablando de las relaciones, ¿cuál es el mayor elogio que alguien te puede dar? Mira, yo creo que el mejor elogio que te puede dar es pedirte un consejo, digamos. Porque elogiarte, la gente te puede elogiar diferentes cosas. Cuando alguien te pide un consejo es porque está realmente le interesa lo que está haciendo y realmente piensa que le puedes aportar algo. Después que te digan, bien, maestro, qué bueno esto, me abriste la cabeza, está bien, está buenísimo, te gusta el elogio, por supuesto. Pero creo que cuando alguien te pide honestamente un consejo y te pide que le des una mano, te pide que lo guíes en una tesis, te pide que lo ayudes a conseguir algo, creo que es un elogio mucho más fuerte que la felicitación, digamos. Ok, siendo más a lo que es nuestra industria y con quienes estás trabajando y lo que está pasando en Wealth Management. Para vos, ¿a dónde vamos? ¿Quiénes van a ganar y quiénes van a perder después de todo esto? Mira, yo creo que en la industria hay, digamos, creo que el que va a ganar es el que se va justamente a relacionar con el cliente de una manera mucho más empática. O sea, hay un montón de personas en la industria, desgraciadamente, que están persiguiendo sus propios intereses, venden los productos que sus instituciones dicen que vendan, le venden a todos lo mismo, no hablan con sus clientes, no los entienden, no les importa en muchos casos. Pero creo que hay un tema de empatía que es importante, y después el tema de tecnología, digamos. O sea, en definitiva, estamos viendo todo el avance de fintech, estamos viendo inteligencia artificial aplicada cada vez a más cuestiones. Todo lo que hacemos nosotros, yo desde la parte legal y un asesor, digamos, financiero de la parte bancaria, no es rocket science, se puede perfectamente reemplazar por una máquina. No hay que ser soberbios, hay que entender la tecnología y básicamente comprar las mejores máquinas. O sea, el día de mañana, por ahí no es tanto buscar talento en cuanto a formación, sino comprar las mejores máquinas, los mejores programas que te permitan tener el mejor servicio para tus clientes. Creo que pasa un poco por ahí el tema, y posiblemente la pandemia lo que hizo fue acelerar esto, digamos. Son cosas que por ahí no estaba pensando, que sabíamos que se venía, pero hoy por hoy realmente creo que vamos a tener que ajustarnos mucho más pronto de lo que pensábamos. A ver, te has juntado y has conocido a cientos de wealth managers en tu carrera. Estoy segura que te sentás con uno y sabes, apenas lo conoces, a cuál le va a ir bien y a cuál le va a ir mal. Más allá de esa conexión de rapport y de cuidado del cliente, ¿cuál es la fórmula que ves que les va bien? Lo que pasa es que tenés que definir qué te va a llegar o qué te va a llamar, porque si vos lo definís solamente en términos económicos, vos podés tener un banquero en un banco muy bueno, eso le sirve para traer cuentas grandes, vende productos que están rediseñados y por ahí la persona no entiende nada, el banquero no entiende nada, tiene muy poco conocimiento porque tiene una cartera muy grande y gana mucha plata. Entonces, si lo ves de esa manera, bueno,
banqueros privados o managers de family office o de bancos muy grandes son los que son, entre comillas, más exitosos. Bueno, para mí el más exitoso en este momento es el que sobrevive a una transferencia generacional. Bueno, entonces, por eso digo, tenés que definir qué es exitoso. Ok, Para mí, la prueba de fuego es cuando la persona que era, no sé, un banquero privado de Morgan Stanley, cierra Morgan Stanley, se va a su casa, prueba su marca y los clientes lo siguen, no lo siguen, crece, no crece. Creo que esa es un poco lo que sea la graduación, digamos, en una carrera exitosa de Wealth Manager. Cuando vos vivís en una compañía grande, tenés una dosis de comodidad muy grande, económicamente seguro que estás muy bien, pero la real prueba es cuando la gente te elige a vos, no por tu marca, sino por vos. Y entonces, estamos hablando de que necesitas las relaciones, necesitas la tecnología. ¿Qué más le falta al mercado? Mira, bueno, el tema de empatía es un tema que nos falta, y el otro tema es entender más allá de lo que vos haces en la vida diaria, que supongo que te decía respecto de por qué yo hice el máster en finanzas, que es, evidentemente, no me hace mejor abogado tener un máster en finanzas, pero me hace mejor abogado tener un máster en finanzas. Sí. Es decir, el trasno no escribo mejor por tenerlo, pero me va a comunicar mejor y entender mejor los objetivos de mis clientes. Creo que cuando, y de vuelta se resuelve con empatía, o sea, cuando el tema de sentarte y ponerte en los pies del cliente, hablar sobre sus objetivos que no son los tuyos, que no sabemos que el cliente que viste hace una hora, no puedes aplicar a todos lo mismo, y se nota, o sea, hay muy buenos web planners en instituciones grandes, hay muy buenos web planners en privado, hay muy malos web planners en instituciones grandes y hay muy malos web planners en privado, o sea, no es sinónimo de nada, pero creo que el quid de la cuestión pasa por cómo te comunicas con tu cliente. Está bien, pero ¿cómo masificás eso? Es que llega un punto que no es muy masificable. O sea, lo masifica el banco, que tiene cientos de clientes y tiene buenos sistemas, y tiene buen research, y sabe quién compra el research, y sabe, digamos, capacitar a los banqueros y demás. Pero justamente en grandes bancos vos ves mucha diferencia entre unos y otros, porque ahí está el elemento personal. Entonces, ¿cómo está bien, pero entonces vos no crees en asset management para la gran mayoría, solo para los AUM más altos? No, porque de hecho yo creo que una vez que vos tenés la gimnasia de asesorar a una familia de 100 palos en sus portafolios y en su estructura, digamos, jurídico-patrimonial, perfectamente puedes bajarte y hacerlo a una familia de 1 millón. El tema si querés. Digamos, o sea, el problema es que... pero la masificación yo estoy hablando de abajo de 1 millón. También se puede hacer. Estoy hablando de productos de ese tipo, pero ¿cómo generas esa empatía? ¿Cómo es digamos, tenemos que encontrar, eso siempre hablamos, de cómo combinar esa, digamos, el uso de tecnología con la conexión humana? Es que yo, a ver, sin ninguna duda, yo creo que la empatía pasa, y también lo hemos hablado y lo hemos utilizado, la empatía pasa por el diseño de las soluciones que vas a compartir con la gente de forma masiva. Es decir, hay un trabajo previo de decir, bueno, a ver, en 20 años de carrera yo veo que familias de X patrimonio tienen tendencia a usar esta estructura, puedo montar un servicio que lo venda en forma rápida, puedo explicarles en pocas palabras qué es, y después sí, alguna persona va a ver que los puede orientar un poco más. Pero creo que justamente la empatía pasa por dirigirte a un mercado que nadie se está dirigiendo, que nadie está atacando, porque nadie está muy, muy preocupada por la gente de mayores recursos, cuando en realidad hay gente de menos recursos que tiene las mismas problemáticas que se solucionan por ahí no con todos los mismos instrumentos, porque algunos son muy caros de armar, pero hay instrumentos para todos. Y además lo que hablamos antes, la tecnología va a generar una reducción de costos. Ya la está generando. O sea, bueno, sí, una liberación de tiempo para que construyas esa conexión humana. Por supuesto. Pero creo que ahí es donde está la diferencia. De vuelta, a ver, si yo tengo más tiempo libre, puedo dedicárselo a otra gente que por ahí, si tuviera que priorizar, yo tengo que tener 5 clientes en el día, voy a por ahí priorizar 5 más complejos. Ahora, si tengo tiempo para tener 15, buenísimo, van a entrar 10 que no son tan complejos. Ahora, ya que estamos hablando de tecnología, contame de Smart Structuring. Bueno, a ver, tiene que ver con eso. O sea, nosotros lo que hicimos fue, a ver, esto es un típico ejemplo de un producto creado por la industria para la industria, digamos. Yo lo que me di cuenta es que no hay un sistema de administración que pensado específicamente para manejar trust. No hay, punto. Eso no es discutible, es un dato de la realidad. Y todos usamos
herramientas que están creadas para otro tipo de cosas, o para sociedades, o para firmas de abogados, o usamos Excel, Word y mucho papel. Y la realidad es que, digamos, necesitamos crear algo y yo, digamos, opté por crearlo, digamos, en vez de seguir quejándome de lo que no hay, opté por juntarme con gente que puede bajar a la práctica, terminamos en un software súper moderno que usa blockchain, que usa un montón de tecnología, y hoy por eso lo tenemos funcionando en algunas empresas detrás que están haciendo de trial partners, funciona muy bien. O sea, porque está pensado específicamente para la industria. Y la industria, si bien es muy de nicho, es un nicho muy rico, digamos. Es un nicho con mucha gente que paga mucha plata por año para administrar tipo de estructura. Y vos tenés trustees que manejan cientos o miles de trusts de vuelta con herramientas que no se modificaron en 2000 años. Con un montón de problemas que crea. O sea, hoy de modelo de trust está sujeta a riesgos que no se pueden evitar porque está en todos lados, pero un montón de riesgos evitables, de pérdida de documentación, de fraude y demás. Y con esta herramienta nosotros lo resolvemos 100%. Entonces nada, la verdad que hicimos la primera ronda de capitalización el año pasado, diseñamos el producto con un equipo de unas 10-15 personas en Buenos Aires, que demoró un año en desarrollar el producto. Desde enero se está probando en diferentes países, con diferentes leyes. Estamos ahora empezando una segunda ronda, más de seed capital, más la primera fue más Family and Friends. Tenemos una evaluación para la compañía de $20 millones, tenemos un exit, digamos, 10 veces más en 2 o 3 años. O sea, digamos, es una startup interesante. Para ese producto la crisis nos vino bien, la gente está los trustees están muy preocupados por cómo hacer un onboarding de trust a distancia, sin tener clientes firmando papeles in situ, y esta herramienta de casualidad, porque no era el objetivo principal, lo resuelve. Entonces estamos muy contentos, muy entusiasmados, el feedback de la industria es muy bueno, los precios son baratos, porque digamos, se cobra por cada trust, y cada trust la anualidad en general es cara, con lo cual esto en proporción es muy barato para que el trustee lo pague, y además genera para el trustee mucha más eficiencia y mucho más, y además un revenue stream posiblemente. Puedes decir a tu cliente, mira, yo tengo, además del trust de papel, del paper trust, tengo el smart trust, y que si por ahí te sale un poquito más y te da más seguridad. Entonces creemos que ese argumento de venta nos va a ayudar mucho a que los trustees empiecen a usarlo. Así que nada, muy contento. Yo creo que es un producto súper revolucionario. Creo que el avance de la fintech va a permitir que después haya mucha automatización y el cliente al cliente del trust, digamos, al sector del trust le dé mucho peace of mind, digamos. Es decir, no estoy dependiendo tanto en el trustee, dependo del trustee más en una tecnología comprobada de última generación. Y ya que tenés tanto tiempo libre, si pudieses lanzar otra compañía ahora, cualquier cosa, que se te imagine, que supieses que va a funcionar seguro, Tanto pensado. ¿qué lanzarías? La agencia de publicidad. Toda la vida. No, okay. Para divertirte con las campañas de social media. Obvio. No, a ver, digamos, a veces me dicen, che, ¿qué se siente ser un abogado exitoso? Que esto, que lo otro, digo, mira, yo me siento más un publicista frustrado que un abogado exitoso. No, digamos, sí, la verdad es que a mí en algún momento me gustaría poder dedicarme a la publicidad. Es una cuenta pendiente que tengo, es algo que estudié, es algo también sobre lo que leo mucho, es algo que para lo que son mis servicios lo aplico porque me divierte, y en algún momento me gustaría darle un día lo lanzaremos. Give it a try. Okay. Sí, me parece que el día que pueda retirar de la abogacía y pueda dedicarme a los libros y a las charlas y demás, voy a tener tiempo libre para hacer eso, y creo que me divertiría hacerlo. Ok, un par de preguntas de cierre. ¿Cuál es tu sonido favorito? Mi sonido favorito no es el despertador, digamos. ¿El tweet? ¿Tenés algún sonido para los tweets? No, sabes que no tengo sonido, me volvería loco. No tengo sonido. No, yo, digamos, en general cuando, a ver, creo que es por épocas, digamos, o sea, es música y es por épocas. O sea, yo ahora, por ejemplo, para dormir me pongo siempre el mismo CD, que es el de la última película de Lady Gaga, y duermo con eso. Entonces, para mí, ahora, cuando suenan esas canciones, me llevan a... Sí, después no duermo nunca, digo, pero me lleva pero me lleva a eso de final del día. Tipo, final de fiesta, bueno, final del día, y estoy tranquilo, digamos, es un momento de tranquilidad, digamos. ¿En qué no sos bueno?
Bueno, pregunten. Mira, la verdad que me cuesta mucho, siendo serio, digamos, me cuesta mucho plantear las cosas en bueno y malo. O sea, por ejemplo, yo soy muy desordenado, y eso es malo. Sin embargo, yo pienso que si no fuera así desordenado, hay muchas cosas que no podría crear o inventar, si fuera mucho más esquemático. Entonces, no sé, soy malo en eso, sí, soy desordenado, a veces con cosas personales me dejo estar, o sea, no con cosas de laburo, cosas personales las tiendo a postergar, no tiendo a ponerme yo físicamente a priorizarme, y creo que es algo que tengo que rever en algún momento, sobre todo a medida que va creciendo, y es más necesario hacerlo. Y eso lleva productividad también. Puede ser, pero te diría que es eso, pero no sé si hay algo malo. Tony Robbins te diría. Última, si existe el cielo, ¿qué te gustaría que diga Dios cuando llegas? Hablamos de religión. Si alguien viene y te abre las puertas, ¿qué te dice? Lo que pasa es que, o sea, es obvio que no existe. ¡No importa! Me cuesta. Te morís si alguien te dice el resumen de tu vida. ¿Cuál fue? ¿Qué te gustaría que te digan? Yo creo que me gustaría que me digan, che, de pifi, te mando de vuelta abajo. Muy buena. Muy bien, muchas gracias.